Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Hoy día estamos en el viernes 4 de noviembre del año 2022, en la primera de Chile, Radio Portales, en el 89.5 el dial y en la señal online portalesfm.cl. Como todos los viernes, saludamos a nuestros radioescuchas que nos atienden desde poniendo fin a una semana muy corta laboralmente hablando, solo 3 días, de tal manera que yo creo que muchas cosas han quedado pendientes. Pero por otra parte, fue un largo fin de semana que sirvió primero para que la gente fuese a visitar sus deudos a los cementerios. También mucha gente aprovechó para hacer turismo, sobre todo los santiaguinos arrancan de la capital, muchos se dirigen al norte, al sur o también a nuestra región. Quinta región, región de Valparaíso, sobre todo al área costera. Y bueno, la Cámara de Comercio y de Turismo sacó cuentas alegres de este veranito de San Juan, que tanta falta le hace a nuestras comunas. Así que ahí también se pudo apreciar que todavía hay circulante dando vuelta y la gente de alguna manera también eh, tiene esa necesidad de salir, sobre todo que, entre comillas, se puso fin a la pandemia, pero la gente quiere salir, quiere hacer actividades al aire libre, quiere reunirse, quiere divertirse, quiere sacarse la pandemia. Pero eso también ha traído riesgo porque muestra también que ha habido bastantes contagios, así que esperemos que eso no se vuelva complejo. Mucha gente hoy día anda resfriada, anda con alergias. De hecho, había una noticia de que los antialérgicos están escaseando en las farmacias. Y particularmente mi señor y yo hemos tenido que acudir a los antihistamínicos. Bueno, Chantal, gusto verte, gusto saludarte nuevamente. Ya vamos a repasar nuestras noticias y también saludo con mucho afecto a Luis Salinas y a Claudio Alvarado, que como siempre permiten que este programa salga al aire. Así que, hola Chantal, ¿qué tal? Hola Reinaldo, qué rico estar contigo y con nuestros radioescuchas nuevamente un viernes. La verdad es que tienes razón, este fin de semana largo hubo mucha gente aquí en Viña. Efectivamente la gente necesita salir, o sea, recordemos que durante la pandemia en la mayoría de las familias falleció alguien. Por lo tanto, uno se dio cuenta de lo importante es de disfrutar la vida, disfrutar el sol. A lo mejor, oye, todos tenemos algún amigo con una casita en la playa, ir a pegarle en la pera, que nos salga barato, comer en familia, pasear por el borde costero, que es tan bonito. Yo creo que hoy día la gente está buscando justamente vivir la vida, disfrutar todo eso que nos perdimos durante estos 2 años. Así que bien, lo único malo noticiosamente fue la cantidad de accidentes y fallecidos que hubo en las rutas. Eso siempre es súper importante. Siempre hay que recordar que en estos fines de semana largos, donde aumenta mucho el flujo vehicular, hay que tener mucho más cuidado. Así que, Eh, pero bien, y además el fin de semana acompañó un sol precioso. sí, no, mira, bueno, ahí le explicamos a nuestros radioescuchas que hoy día Cristian Macaya no nos acompaña, él se encuentra en Argentina, eh, así que estaremos con él la próxima semana. Bueno, como tú dices, en realidad mucha gente salió, yo particularmente tuve que salir por un tema que no lo esperaba, un gran amigo con estas enfermedades raras, falleció, me parece que en algún programa había hablado yo ya de él, falleció en Concepción, así que el día primero de madrugada, cuando recibimos la noticia, nos tuvimos que preparar y salimos con mi señora a mediodía a Concepción por tierra. Eh, y fíjate que me llamó la atención porque ya en la tarde del día lunes primero, ya mucha gente se notaba que estaba regresando desde el sur hacia Santiago, con lo cual de alguna manera se despejó los atochamientos típicos de fines de semana largos. Bueno, y regresé ayer miércoles porque preferí eh, no regresar el mismo martes en la tarde, porque seguramente iba a ser un poquito caótico y de riesgo el regreso. A pesar de lo que tú dices, que siempre es doloroso, ¿no es cierto?, la cantidad de víctimas, hay un indicador menor al del mismo fin de semana o el año pasado en cuanto a víctimas en carretera. Eh, pero tal vez por lo que fueron más días, probablemente la gente espació sus salidas y sus regresos
de Santiago fundamentalmente. No hubo grandes Sí, caos. sí, la gente ya aprendió. Yo creo que lo que ha ayudado mucho en las carreteras es el tema del non-stop. Hoy día que tú pasas con el mismo Eh, tag, yo creo que eso hace una tremenda solución. Bueno, y se está terminando de implementar en algunas carreteras que falta, pero ya no se ven esos peajes kilométricos que se veían antiguamente, así que bien en ese sentido. Tienes toda la razón. Y además yo creo que eso también ha evitado accidentes, porque eran tales los atochamientos, de repente se veía enfrentado uno bruscamente a tener que frenar y habían estos choques por alcance que eran múltiples vehículos los que se comprometían en eso. Así que Sí. bueno, eh, creo que fue un buen fin de semana. Lo que llama la atención, y como tuve que concurrir al cementerio, tanto a comprar flores como después al funeral en Concepción, cómo la gente, eh, por un tema cultural, de costumbre, concurre a ver a sus deudos el primero de noviembre, pudiendo hacerlo en cualquier época del año, pero mayoritariamente o masivamente se vuelcan a los cementerios en que se dispara el precio de las flores, etcétera. Por una corona que normalmente antes pagábamos 45.000 pesos, la tuvimos que comprar en 80.000. Siempre cuando se fallece un compañero de curso o una persona de, de su círculo familiar cercano, hacemos llegar una corona a nombre de todos nosotros, ¿no? Mi promoción de la Escuela Naval, y llama la atención el precio de las flores. Bueno, y probablemente es la misma gente que también concurre a los terminales pesqueros en Semana Santa, porque pudiendo comer pescado todo el año, en Semana Santa quiere comer productos del mar y por lo tanto se arman unas tremendas congestiones y se paga más caro, pero bueno, es parte de la Son cultura. fiestas tradicionales, parte de nuestra cultura justamente, que tenemos como ítem hacer ciertas cosas puntuales en ciertas fechas, el mismo el Día de los Enamorados, todos salimos a comer afuera y buscamos chocolate. Son fechas como especiales que ya las tenemos como internalizadas de hacerlo de cierta forma. Sí, tienes razón. Ahora, igual que el día de la mamá, sobre todo, que muchos salen a almorzar afuera y al final terminan pasando rabia porque está todo saturado, las reservas no funcionan, etc. Oye, bueno, y lo Es que otro, nosotros, perdona, para el Día de la Mamá salimos a comer el sábado en la noche. Ya no sí, pues, salimos los domingos el día de la mamá, salimos el sábado en la noche. Como los niños están grandes, la verdad es que nos da mucho mejor resultado. De todas maneras, así que se los recomiendo. Olvídense el domingo el día de la madre o el domingo el día del padre. Salgan el día antes. Es lo mejor. oye, y lo otro es el tema de Halloween, que también los niños lo celebran, siempre ha habido una discusión ahí, pero los niños lo que salen es a divertirse porque se disfrazan, ahí también hay un comercio detrás de eso, ¿no es cierto? Y piden dulce, con los debidos cuidados, se organizan muchos papás, ¿no es cierto?, en condominios o en barrios para que sea más seguro y no andar libremente en la calle, porque siempre pasan algunas situaciones, sobre todo los gringos son muy cuidadosos con, con, con el control de los dulces, etcétera, y todo lo demás, porque siempre han ocurrido casos raros. De hecho, en Chile también pasaron un par de cosas en esta fiesta de Halloween, pero en todo caso, más allá de lo religioso o gente que critica Halloween, para los niños no entienden eso y es un momento de diversión, de disfrazarse, de fiesta y de salir a buscar dulces. ¿Mm? Así es, Oye, acá en el edificio lo hicimos así, fíjate tú, todos los niños se juntaron a las 7 de la tarde, por lo tanto permitió también que ellos se conocieran entre ellos, los niños, y darse cuenta que de repente hay niños de cierta edad que tú piensas que estás viviendo solo, los papás también estaban disfrazados, y los vecinos que querían participar decoraron su puerta. Por lo tanto, hubo solo una hora en que estuvieron los niños pidiendo dulce, iban todos juntos, por lo tanto tú abrías una o dos veces durante ese rato la puerta nomás. Así que fue bastante entretenido, ningún vecino se quejó, fue a las 7 de la tarde, así que los niños súper bien y se portaron regio y lo pasaron súper bien. Y es un día para ellos para disfrazarse nomás, la verdad es que yo no busco darle otra connotación, oye, es el día del disfraz y pedir dulce, nada más. exacto. Oye, bueno, de las noticias internacionales, un poquito haciendo un repaso de lo que ha acontecido esta semana, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención la, el balotaje, la segunda vuelta en Brasil, en que Lula ganó por un estrecho margen, muy estrecho margen, que ha significado una serie de situaciones
preocupantes, porque los partidarios de Bolsonaro se han reunido, primero los camioneros paralizaron prácticamente el país, muchísimos puntos en que no había ninguna posibilidad de pasar y en otras con tránsito muy restringido. Los camioneros, como en varios países del mundo, son una fuerza importante. No olvidemos que el comienzo del fin del gobierno de Salvador Allende fue por el paro de los camioneros. Eh, y también se reunieron muchísimos partidarios, fundamentalmente en Río de Janeiro y en Sao Paulo, frente a cuarteles militares, pidiendo que las Fuerzas Armadas actuaran para no dejar para evitar que el país caiga en las manos del comunismo, textualmente. Así Ahora, que yo eso creo que también fue culpa de Bolsonaro, porque Bolsonaro se demoró más de un día en el fondo decir que había perdido la votación y todo, y eso crea incertidumbre en el fondo, y creó incertidumbre en sus partidarios, un poco lo que hizo Trump finalmente. Entonces uno tiene que ser súper responsable. Lamentablemente perdió Bolsonaro, a todos nos habría gustado mucho más Bolsonaro que Lula, pero yo creo que la democracia y la gente finalmente es la que vota y uno debe ser respetuoso de ese tipo de cosas, si no todo se va a transformar en un caos. Después, exactamente. tú sabes, después de un paro de camioneros, lo que cuesta volver a movilizar el país, porque te encuentras un montón de estaciones de benzina sin combustible, las ambulancias no tienen combustible, hay un desabastecimiento de alimentos. Entonces, todo eso después nos quejamos porque subió la inflación, nos quejamos un montón de cosas y lo provocamos nosotros mismos. Bueno, es una situación en desarrollo preocupante sin duda. Y por otra parte, el mapa político de Latinoamérica que también se tiñó de rojo, solo 3 países en Sudamérica, Paraguay, Uruguay y Ecuador, son países con gobierno centro-derecha y el resto es todo países de izquierda, con situaciones económicas y políticas muy complejas. Bueno, lo otro también que llamó la atención en este periodo fue el peligro de escalada nuclear en el mundo, tanto por la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Que ahí el desastre militar que han tenido los rusos en una guerra que iba a ser de días, ni siquiera una semana, una guerra relámpago, bueno, eso se ha ido en contra del, del, del Estado ruso, de la Federación Rusa, y la verdad que los generales están desesperados y han analizado el tema de una solución nuclear para poner término a la guerra. Por supuesto que eso escalaría y no sería sin consecuencias para Rusia. Por lo tanto, es una situación bien compleja. Ahí hay otras derivadas respecto a del tema alimentario. Rusia había roto un tratado convenio respecto de la salida de alimentos desde puertos ucranianos a través del Mar Negro y el paso por los Dardanelos, eh, pero eso se logró restituir. El otro tema que preocupa en lo internacional también y que a ti te ha llamado la atención son estas sedes policiales chinas en 21 países del mundo que denunció una ONG. Bueno, una de ellas, en el caso de Chile, en Viña del Mar. Entonces, llama la atención por qué no estaban claramente con los permisos correspondientes. China ha salido a decir de que era para facilitar a sus ciudadanos una serie de trámites de tipo consular, pero bastaría que en vez de crear estas sedes policiales, hubiesen creado consulados, ¿sí? Que precisamente son para resolver ese tipo de temas. Entonces se han tejido una serie de, de casos o suposiciones que es importante que se investiguen y que el gobierno chino las aclare. Yo no sé si tú pudiste interiorizarte algo de eso y qué te llamó la atención. A mí me llamó la atención que hablaban que más que personal era como un sistema informático lo que tenían en ese lugar. Pero a mí me llama la atención cuán relevante podemos ser Chile para tener una agencia de espionaje como se habla. No sé si será por el tema estratégico que estamos al lado del mar o porque, no sé, fíjate tú, no sé cómo es la colonia china, ponte con respecto al resto de los países latinoamericanos, si es más grande que en los otros países.
Ahora mi marido siempre dice, los chinos, basta que nos tiren 1 millón de chinos y nos ganan en cualquier pelea, dice, porque en el fondo cuerpo a cuerpo no necesitan ni siquiera armamento para hacerlo, porque son mucho más gente. Y uno realmente es tan cerrado el gobierno que tienen ellos, que uno no sabe lo que están pensando. Tú te das cuenta de repente ciertas actitudes, ciertos comentarios. La gente cuando ve a su presidente y todos lloran y es un dios para ellos. Entonces es complejo, ¿sabes lo que están pensando? Fíjate tú, pero sí me llama la atención que hayan elegido un país como China. ¿Cuál será el interés que tienen para ponerlo acá? Porque finalmente por algo lo están haciendo. Bueno, y lo otro es que mucho de las mall chinos, o sea, tú ves que cualquier ciudad de Chile hoy día, hasta los pueblos más pequeños, tienen un mall chino o una tienda china. Entonces son emprendedores, entre comillas, que con financiamiento muchas veces del Estado chino están abriendo camino, introduciendo la cultura china, sus productos, el comercio. Entonces una colonización disfrazada, eh, y que en algún minuto va a tener efectividad. O sea, yo en algún minuto había comentado un libro que todavía lo estoy leyendo, 1421, el año que China descubrió el mundo. Y habla de estas embajadas que navegan, unas flotas tremendas chinas que circunnavegaron el globo. O sea, 70 años antes que Colón o que Hernando de Magallanes, ya habían descubierto lo que después se llamó Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, y circunnavegaron el mundo. Estuvieron en el Caribe, o sea, hay pruebas fehacientes, arqueológicas, importantes también en toda la zona de Australia, etcétera. De tal manera que los chinos han sido tremendamente influyentes en el mundo, pero llegó un gobernante que dijo concentrarse aquí, no salir más de China y somos un país autárquico, porque si hubiesen seguido en esa senda estaríamos todos hablando en chino y probablemente con rasgos chinos. Así que hay algo que se esconde detrás de eso y que debería investigarse. ¿No? Así Oye, es. bueno, y en lo nacional, hay harto para comentar. Entonces, perdona, a mí lo que más me preocupa es que esta investigación se está haciendo porque salimos en una investigación internacional, o sea, ni siquiera nos habíamos dado cuenta nosotros, sino que Claro. desde el extranjero nos avisaron que había salido un listado y ahí estaba Chile. O sea, una vez más no nos dimos ni cuenta que estaban en nuestro propio territorio. Sí. Me llamó la atención también que en España habían del orden de 9 de estas oficinas. ¿Mm? Así le llaman, ¿no? Oficinas. Y bueno, oye, dentro de lo nacional, bueno, hay varias noticias. Una, la baja, sigue, ¿no es cierto?, la tendencia negativa de la popularidad de Boric. Eh, Todas las semanas ha ido bajando y esta última no fue la excepción. Asimismo, su gobierno. Ahora vemos que es también noticia el presidente en bicicleta que está adoptando la costumbre de regresarse o viajar desde La Moneda hasta donde se ubica su casa, ahí en el barrio Yungay, en bicicleta, lo cual conlleva un dispositivo de seguridad que tiene que ser lo suficientemente discreto para que no se note, pero ciertamente que el presidente transite en bicicleta tiene un montón de riesgos, tanto por un accidente de tránsito como que lo puedan agredir, etcétera, y ciertamente es riesgoso y también uno dice qué es lo que pretende. Podría ser victimizarse para parar precisamente la caída de su popularidad, porque sabemos que en Chile cuando alguien se victimiza, rápidamente sube las encuestas o todo el mundo sale a protegerlo. Entonces, eso ha llamado la atención. Yo no sé tú que te gustan más los números ahí, si has visto algo de las encuestas y algunos indicadores. Yo creo que el tema de la bicicleta puede pasar por un tema de popularidad, fíjate tú, o sea, cada vez que baja él o tiene un problema con la encuesta CADEM, él siempre saca algo del sombrero de mago en el fondo. Y él hace todo este tipo de cosas, obviamente con su no sé qué. Siempre lo hace, no es gratuito esto. Y él tiene siempre ese tipo de conductas, así como sociales, de acercarse a la gente, que me encanta, la verdad es que no, es una de las pocas cosas que me gustan de él, esa cercanía que él siempre muestra con las personas, de no tener
No tener miedo a que alguien le dé un beso, a que alguien lo abrace, a que alguien le dé la mano. Cuando tú ves otros presidentes que son así como casi que dan la mano y después se lavan con alcohol gel. Yo creo que esa es la única cualidad que me gusta de Boric, fíjate, toda esa cercanía. Ahora, espero que sea algo propio, algo personal y no mirando las encuestas. Me gustaría pensar que es algo real, fíjate tú, que él siente ser ese cercano. El problema es que no le está dando muy buenos resultados. Hoy día tú ves efectivamente la encuesta, toda la semana está bajando 1 o 2 puntos, esta semana no fue la excepción. Lo que me llamó la atención es cuando hablamos de qué es lo que la gente quiere, o sea, cuál era la importancia, el cambio que ellos buscaban. En un principio, lo primero en lo que se hablaba siempre era el tema social, el tema de las pensiones, pero hoy día eso ya no es lo que la gente está buscando. Hoy día la primera prioridad de las personas es el tema de la delincuencia, fíjate tú. Hoy día ya el tema de la AFP ya les da lo mismo porque no sirve de nada que tú tengas hoy día una mejor pensión si la delincuencia está desatada. Y eso también refleja que la persona mejor evaluada sea el subsecretario Monsalve, que es el de la delincuencia, fíjate tú. Están súper correlacionadas. O el menos castigado, O el digamos, menos castigado, ¿ah? porque siguen bajando, o sea, todos ellos han bajado sus notas. Y el último en la lista es Giorgio Jackson. Definitivamente nadie lo quiere. Así que yo creo que van a tener que cambiarlo prontamente, fíjate tú, porque hoy día él es el peor evaluado. Ni Claro, cambiándolo de cartera ha pero, mejorado. pero por otra parte ocupa una cartera súper importante, porque ese es el que tiene la plata para todas las cosas de desarrollo social, el que le pasa plata ¿cómo se llama? A las regiones. Entonces es un puesto súper clave porque con eso todos estos populismos, sobre todo de izquierda, tienen mucho que aportar y congraciarse cuando las encuestas están bajas o políticamente está siendo rechazado por la ciudadanía. Así que, Es que bueno, la gente no te cree. A Manuel Monsalve le creen. A Giorgio Jackson, que está encargado de la parte social, nadie le cree. Entonces no sirve de nada tenerlo. Tú tienes que ser alguien que esté empático con respecto a esa cartera. O sea, tú tienes la cartera de educación, no tienes la cartera de Hacienda. Tiene que ser algo que realmente la gente se dé cuenta que tú estás apoyando eso, que tú entiendes el tema del que estás hablando. Y en este caso la gente no le cree. Entonces la verdad es que yo lo cambiaría, fíjate tú, por alguien que realmente esté cercano con esos temas. yo cambiaría el gabinete completo, digamos, pero, partiendo por la cabeza. Eh, Oye, bueno, y ahí está el tema del amiguismo, o sea, ahí es donde yo creo que hay un gran problema. Oye, más que amiguismo, en el caso de Giorgio Jackson, yo creo que es favoritismo. eh, Uno lo ve ahora, por ejemplo, dijeron con el resultado de la elección en Brasil, este embajador nominado de Polo, apellido de Polo, dijeron que van a insistir con él y van a esperar que asuma Lula para nuevamente, ojalá le den el agreement cuando asuma Lula. Así que ahí llevamos no sé cuánto tiempo y todavía no le dan el pase diplomático a este. Oye, bueno, querido Radio Escucha, estamos llegando a la primera, final de la primera parte. Como siempre, Chantal, le vamos a pedir que elija una canción para este intermedio musical y vamos a volver en la segunda parte con varias otras noticias en lo nacional. La caída de Carol Cariola, ¿no es cierto?, va a presidir la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma al sistema de pensiones, el fin de la AFP en 2 años, el, el- el incendio en el Instituto Nacional Barros Arana, ya muy grave, con 2 menores de 14 años comprometidos en este tema. Eh, bueno, en el nivel regional también, algo que preocupa mucho, la toma de terreno, ¿no es cierto?, en Quillota de la familia Easton, y la nula acción de las autoridades y el desentenderse para resguardar la propiedad privada. O sea, es algo tremendamente preocupante. Bueno, y también la Teletón que comienza esta noche, eh, que ha sido destacada también la llegada de Paris Hilton. Así que con esas noticias que vamos a comentarlas en la segunda parte, nos vamos al intermedio musical. Chantal, ¿qué has elegido para el día de hoy? Oye, a mí me encanta este cantante inglés Ed Sheeran con la canción Perfect. Creo que es súper Perfect. romántica. Muy perfecto, a mi señora le encanta también. Sí, Perfect, de Ed Sheeran. Eh, es un gringo colorín muy simpático. Así que así bueno, es. ya volvemos y mientras tanto quedamos con Ed Sheeran. Perfect.